Hay un momento en El Chavo del Ocho que todavía incomoda, no porque pase algo escandaloso, no porque haya gritos, golpes o enredos. Incomoda porque no pasa nada. Y cuando en un lugar donde siempre pasa algo, de repente no pasa nada, eso suele significar que algo se rompió. La vecindad estaba ahí. Las paredes de siempre, las puertas de siempre. Pero el ambiente era otro. No se escuchaban carreras, no se sentía ese caos familiar. Había una calma extraña, de esas que no tranquilizan, de esas que ponen nervioso. Como cuando llegas a un sitio y notas que alguien importante no está, aunque todavía no sepas quién. Y entonces alguien miró hacia el barril, vacío. Ahí fue cuando el silencio dejó de ser normal, porque el chavo no se fue haciendo ruido, no avisó, no armó escena. Simplemente dejó de estar, y eso dolió más de lo que nadie estaba preparado para admitir. El chavo siempre había sido así. Aparecía y desaparecía sin que nadie le preguntara demasiado. Aprendió desde pequeño a arreglársela solo, a no molestar, a no ocupar espacio. Por eso, cuando se fue, no dejó huellas visibles, no había maletas, no había despedidas dramáticas, solo un barril vacío y una sensación rara en el pecho. Esa sensación que aparece cuando te das cuenta de que alguien llevaba tiempo sintiéndose de sobra. Porque irse, para algunos niños, no es una decisión impulsiva. Es algo que se va cocinando en silencio, día tras día, comentario tras comentario, mirada tras mirada, hasta que un día, quedarse pesa más que irse. Don Ramón fue el primero en notar que algo no cuadraba. No dijo nada. Solo bajó la mirada. Y ese gesto, en él, lo decía todo. Kiko estaba ahí, sin entender por qué sentía ese nudo en la garganta. No sabía explicarlo. Solo sabía que algo faltaba. La Chilindrina, que siempre tenía algo que decir, ese día no encontró palabras. Y cuando alguien así se queda callado, es porque entiende más de lo que parece. Y doña Florinda, por primera vez, no gritó. No porque no quisiera, sino porque no sabía a quién. En ese momento, la vecindad dejó de ser un escenario de comedia y se convirtió en un espejo incómodo. Porque todos, sin decirlo, entendieron lo mismo. El chavo no se había ido enfadado, se había ido cansado. Cansado de esperar. Cansado de no saber si su presencia importaba. Cansado de ocupar un lugar que nunca fue del todo suyo. Ese fue el instante exacto en el que muchos espectadores dejaron de reír. No porque el episodio fuera triste de forma evidente, sino porque tocó algo mucho más profundo. El miedo a no tener hogar, el miedo a no ser prioridad, el miedo a que tu ausencia solo se note cuando ya es demasiado tarde. Ahí, la serie hizo algo que pocas comedias se atreven a hacer: quedarse en silencio. Y ese silencio fue ensordecedor, porque de pronto quedó claro algo que siempre estuvo ahí, pero que nadie quiso mirar de frente. El chavo no tenía padres, no tenía un lugar fijo, y la vecindad a veces era refugio y a veces no. Eso fue devastador para muchos, porque no se trataba solo de un personaje, se trataba de lo que representaba. Ese niño que sonríe para no incomodar, que bromea para no pedir, que aprende a desaparecer para no estorbar. Roberto Gómez Bolaños no necesitó música dramática, no necesitó llantos exagerados. Le bastó con una ausencia, con un espacio vacío, con personajes que por primera vez no supieron qué hacer. Y el público lo sintió. Lo sintió porque todos, en algún momento, hemos estado ahí. En un lugar donde no sabíamos si éramos bienvenidos. En una etapa donde sentimos que sobramos. Por eso ese episodio no se olvida, porque no habla solo de El Chavo. Habla de nosotros, de lo que pasa cuando nadie sabe reaccionar, y ya es demasiado tarde. Tal vez por eso, cuando recordamos ese momento, no sabemos si reír, si entristecernos o si quedarnos en silencio, como la vecindad aquel día, y como el chavo, cuando decidió irse sin hacer ruido. El barril seguía ahí, y eso era lo más inquietante de todo, porque no estaba roto, no estaba tirado, no había pasado nada grave. Simplemente estaba vacío. Y a veces lo que más pesa no es el desastre, sino la normalidad después de la ausencia. La vecindad intentó seguir igual. Alguien barrió el patio. Una puerta se abrió y se cerró como siempre. Pero algo no encajaba.
Era como si todos estuvieran esperando que, en cualquier momento, desde algún rincón, apareciera esa voz de siempre diciendo algo fuera de lugar. Y no pasó. Ese fue el momento en el que muchos entendieron que no era un juego, que no era una de esas idas y vueltas habituales, que esta vez el silencio duraba demasiado. Don Ramón fue el primero en sentirse incómodo con eso. Él, que siempre se las daba de fuerte, que se defendía con gritos y excusas, se quedó quieto, porque en el fondo sabía algo que nunca quiso aceptar del todo, que el chavo, sin decirlo, lo había elegido como figura, como referencia, como alguien a quien mirar cuando el mundo se volvía demasiado grande y ahora no estaba. Eso pesa, pesa más que una deuda, pesa más que un regaño, pesa porque llega tarde. Kiko, en cambio, no sabía ponerle nombre a lo que sentía. Solo sabía que el patio se le hacía enorme, que ya no tenía con quién competir, ni a quién presumirle. Y cuando desaparece alguien que siempre estuvo ahí, aunque te caiga mal, aunque te irrite, te das cuenta de que ocupaba un lugar que nadie más puede llenar. No porque fuera perfecto, sino porque era único. La Chilindrina lo entendió antes que nadie. No lo dijo en voz alta, pero lo supo. Ella, que siempre fue más lista de lo que parecía, entendió que hay silencios que no se rompen preguntando, que hay ausencias que no se arreglan llamando. A veces, cuando alguien se va así, lo único que queda es aceptar que algo se hizo mal. Y eso duele más que cualquier travesura. Y doña Florinda, ahí pasó algo especial, porque su silencio no fue indiferencia, fue desconcierto. Por primera vez, no supo desde dónde reaccionar. No hubo alguien a quien corregir. No hubo motivo para imponerse. Solo quedó una pregunta flotando en el aire, una que nunca se había permitido hacerse. ¿Y si nos equivocamos? Ese fue el verdadero golpe del episodio. No la marcha del chavo, sino lo que dejó al irse. Dejó a los adultos sin papel. Dejó a los niños sin juego. Dejó a la vecindad sin excusa, porque mientras el chavo estaba ahí, era fácil no mirar demasiado de cerca. Era fácil reírse, distraerse, seguir. Pero cuando se fue, todo quedó expuesto. Y ahí es donde la comedia se quiebra un poco. No del todo, no de forma evidente, pero lo suficiente como para que el espectador lo sienta. Porque ya no estás viendo solo una serie. Estás viendo una verdad incómoda disfrazada de humor. La verdad de que hay niños que crecen aprendiendo a no pedir, a no ocupar espacio, a irse sin despedirse, porque nadie les enseñó que podían quedarse. Muchos, al ver ese episodio por primera vez, no supieron qué sentir. La risa no salía como siempre. La tristeza tampoco era clara. Era algo intermedio. Una sensación rara, como culpa. Y eso es lo que lo vuelve tan poderoso, porque no te señala, no te acusa, solo te deja pensando. Te deja con esa idea rondando la cabeza mucho después de que termine el episodio. Y ahí es donde empieza a entenderse por qué este momento marcó a tanta gente. No por lo que se dijo, sino por lo que no, por todo lo que quedó suspendido en el aire, por ese barril vacío que de repente decía más que cualquier diálogo. Con el paso de los minutos, la vecindad empezó a comportarse de una forma extraña. No pasó nada extraordinario. Y justo por eso fue tan inquietante. Todo seguía en su sitio, excepto la sensación. Era como cuando alguien falta en una mesa familiar y nadie se atreve a decir su nombre. Todos lo piensan, nadie lo pronuncia. El barril, ahí, en medio del patio, se convirtió en una especie de recordatorio incómodo. No porque fuera triste verlo vacío, sino porque obligaba a mirar lo que siempre se había evitado. Porque mientras el chavo estaba, su presencia servía para muchas cosas. Servía para reír, servía para descargar frustraciones, servía para no hacerse preguntas difíciles. Y ahora ya no estaba. Ahí es cuando el episodio empieza a jugar con algo muy fino. Algo que no todos notaron la primera vez. El tiempo. Todo parece ir más lento. Las escenas respiran distinto. Las pausas pesan más. Y el espectador, sin darse cuenta, empieza a ocupar un lugar incómodo. El lugar del adulto que observa. Y se da cuenta de que llegó tarde. Porque viéndolo en frío, nadie fue cruel de forma directa. Nadie hizo algo imperdonable. Y aún así, algo falló. Eso es lo que más duele. Hay una idea que atraviesa todo este momento, aunque nunca se diga en voz alta.
El chavo aprendió a irse antes de que le pidieran que se fuera. Y eso no se aprende en un día. Eso se aprende poco a poco. Cuando te ignoran, cuando te usan como chiste, cuando te regañan sin escucharte, cuando nadie te pregunta cómo estás. No hace falta un gran golpe para que un niño entienda que sobra. A veces basta con muchos pequeños. Por eso, cuando se va, no hay drama. No hay lágrimas evidentes. No hay música subrayando la emoción. Hay algo peor. Madurez forzada. El tipo de madurez que no debería existir en alguien tan pequeño. Y ahí, el episodio deja claro algo sin decirlo. El chavo no se fue porque no quisiera a la vecindad. Se fue porque ya no sabía cuál era su lugar en ella. El espectador adulto entiende esto de una forma distinta. Tal vez porque ya ha vivido despedidas silenciosas. Tal vez porque ya ha sido testigo de ausencias que nadie supo manejar. Tal vez porque, en algún momento, también se fue de algún sitio sin hacer ruido. Y eso conecta de una forma brutal. Porque no es nostalgia lo que activa este episodio. Es memoria emocional. Muchos recuerdan exactamente dónde estaban cuando lo vieron por primera vez. No por el día, no por la hora, sino por la sensación. Esa incomodidad suave, ese nudo que no terminaba de formarse, esa risa que salía tarde o no salía, como si el cuerpo entendiera antes que la cabeza que algo importante acababa de pasar. Y lo más fuerte es que el episodio no te da alivio inmediato, no corre a arreglarlo todo, no tapa el hueco, te deja ahí, con el barril vacío, con los personajes descolocados, con la sensación de que algo esencial se ha perdido. Y en ese punto, la serie hace algo muy valiente. Confía en el espectador, confía en que va a entender, en que va a sentir, en que va a quedarse. Porque hay historias que no necesitan explicarse, solo necesitan tiempo para asentarse. Y este momento todavía sigue asentándose en mucha gente. Años después, décadas después, cada vez que alguien vuelve a verlo y se pregunta, en silencio, ¿cómo no lo vimos antes? Hay algo que ocurre después, cuando el impacto inicial baja un poco y la escena ya quedó atrás. Algo que no siempre se comenta. El espectador empieza a recordar otros momentos, momentos que antes parecían simples chistes, frases sueltas, situaciones repetidas, y de pronto ya no suenan igual. Ese es que no me tienen paciencia. Ese fue sin querer queriendo. Ese quedarse siempre al margen cuando los demás discuten cosas importantes. Todo cobra otro peso. Porque ahora sabes que ese niño no solo estaba jugando a ser torpe, estaba aprendiendo a sobrevivir emocionalmente. Ahí ocurre algo muy interesante. El episodio no se queda en sí mismo. Empieza a contaminar el recuerdo de toda la serie. Cada vez que el chavo aparece después de eso, ya no lo ves igual. Sigues riéndote, sí, pero hay una capa más profunda. Una que te dice que detrás de cada broma hay alguien que no sabe cuánto tiempo va a durar ese lugar. Y eso cambia todo. La vecindad, sin darse cuenta, había construido una rutina alrededor de él. Una rutina injusta, caótica, imperfecta, pero rutina al fin y al cabo. Y cuando esa pieza desaparece, no hay un plan B, porque nadie se había preparado para ese vacío. Eso también es muy real. En la vida casi nunca estamos listos para perder a quien creemos que siempre va a estar. Lo más duro es que nadie quiso que esto pasara. No hubo mala intención clara. No hubo un villano. Y eso hace que la historia sea aún más incómoda. Porque cuando no hay un culpable evidente, la responsabilidad se reparte. Y ahí es donde el espectador empieza a sentirse implicado. No como juez, sino como parte del sistema que permitió que pasara. Muchos adultos, al volver a ver este episodio años después, lo sienten distinto que de niños. Antes era confuso. Ahora es dolorosamente claro. Porque ahora entienden lo que significa no saber dónde dormir, no saber a quién acudir, no sentirte del todo de ningún sitio. Y entonces el chavo deja de ser solo un personaje entrañable y se convierte en un símbolo. El símbolo de todos los que aprendieron a hacerse pequeños para no molestar. Hay un detalle muy fino que suele pasar desapercibido. Nadie sale corriendo a buscarlo de inmediato. No porque no les importe, sino porque no saben cómo reaccionar. Ese instante de duda, ese segundo en el que todos se miran esperando que otro haga algo. Ese segundo es devastador, porque ahí se decide todo. Y muchas veces, cuando finalmente reaccionamos, ya es tarde.
La serie no subraya ese momento, no lo dramatiza, lo deja pasar, como pasa en la vida real, y por eso duele tanto, porque no hay una escena clara donde decir aquí fue cuando fallamos. Fue algo más difuso, más cotidiano, más humano. Y quizás por eso este episodio se quedó grabado en tanta gente, no por lo que muestra, sino por lo que insinúa, por esa idea que se instala despacio y no se va, que a veces el daño más grande no viene de un golpe, sino de la costumbre, de acostumbrarse a que alguien siempre esté, a que siempre aguante, a que siempre vuelva, hasta que un día no lo hace. Con el tiempo, ese episodio empezó a hacer algo curioso. No solo se quedó en la memoria, empezó a volver. Volvía cuando alguien hablaba de su infancia. Volvía cuando se repetía un capítulo al azar en la televisión. Volvía cuando alguien decía, casi en broma, el chavo siempre estaba solo. Y ya no sonaba tan gracioso. Porque después de ese momento, la soledad del chavo dejó de ser un detalle del guión y se convirtió en el eje de todo. Hay algo profundamente humano en la forma en que se va. No es una huida. No es una escapatoria, es un cansancio silencioso, el tipo de cansancio que no se nota desde fuera, pero que por dentro pesa toneladas. Ese cansancio que aparece cuando llevas demasiado tiempo esperando que alguien te vea de verdad. Y cuando eso no pasa, aprendes a no esperar. La vecindad, sin darse cuenta, había normalizado su presencia. Era parte del paisaje, parte del ruido, parte del fondo. Y ese es uno de los mensajes más duros del episodio. Cuando alguien se vuelve paisaje, deja de ser prioridad. No porque no importe, sino porque siempre estuvo ahí, hasta que deja de estarlo. Hay espectadores que, años después, dicen algo muy concreto. Ese día sentí pena, pero no sabía por qué. Y eso es clave, porque el episodio no busca hacerte llorar, busca incomodarte, busca que te quedes pensando, que algo no encaje del todo. Y cuando una historia logra eso, se queda contigo mucho más tiempo. A partir de ahí, cada broma del chavo se vuelve doble, cada golpe, cada error. Siguen funcionando como comedia, pero también funcionan como defensa, como una forma de suavizar un mundo que nunca fue especialmente amable con él. Y el espectador adulto lo entiende. Entiende que el humor, muchas veces, no es alegría, es resistencia. Hay otro detalle que suele pasar desapercibido. Nadie celebra cuando se va. No hay alivio, no hay descanso, solo desconcierto. Eso dice mucho. Dice que, incluso sin saberlo, todos dependían de él más de lo que creían. Dependían de su presencia para que la dinámica siguiera girando, para que los roles se mantuvieran claros, para que nadie tuviera que mirarse demasiado a sí mismo. Cuando el chavo se va, todos quedan un poco desarmados. Y ahí aparece una verdad incómoda. A veces no valoramos a alguien por quien es, sino por la función que cumple. Y cuando esa función desaparece, recién entonces nos damos cuenta del vacío real. Ese vacío no se llena rápido, ni con risas, ni con gritos. Se queda ahí, molestando. Por eso este episodio no envejeció mal. Al contrario, cuanto más creces, más te golpea. Porque empiezas a reconocer patrones, situaciones, personas. Empiezas a ver al chavo en otros niños, en otros contextos. Y eso ya no es entretenimiento, es espejo. El silencio de ese día en la vecindad no fue solo un recurso narrativo, fue una advertencia suave, una de esas que no te dicen qué hacer, pero te obligan a pensar qué harías tú, si hubieras estado ahí, si hubieras notado antes, si hubieras dicho algo, y esa pregunta no tiene una respuesta cómoda. Hay algo que ocurre cuando una ausencia se prolonga. Al principio duele, después incomoda, y más tarde se vuelve costumbre. Eso es lo más peligroso, porque la costumbre anestesia. En la vecindad empezó a pasar eso, no de golpe, despacio. Alguien ocupó el espacio sin darse cuenta. Otra broma apareció para llenar el hueco. La dinámica siguió avanzando, como si el tiempo empujara desde atrás. Pero el barril seguía ahí. Y aunque nadie lo mirara directamente, todos sabían que estaba vacío. El espectador también lo sabía. Y ahí ocurre algo muy particular. Empieza a sentirse más observador que participante. Ya no estás solo riéndote. Estás mirando a los personajes y preguntándote qué va a pasar cuando se den cuenta de verdad.
porque hay una diferencia enorme entre notar una ausencia y entenderla. Y esa comprensión tarda. Con el paso de los minutos, la historia deja de hablar solo del chavo. Empieza Daida a hablar de los demás. De don Ramón y su torpeza emocional. De doña Florinda y su necesidad de control. De Kiko y su dependencia de la atención. De la Chilindrina y su lucidez silenciosa. Todos ellos quedan expuestos, no porque alguien los señale, sino porque, sin el chavo, sus reacciones ya no tienen amortiguador. Ya no hay a quien culpar. Ya no hay distracción. Solo queda lo que son. Y ahí es donde el episodio se vuelve incómodo de verdad, porque lo que muestra no es maldad, es descuido. Ese tipo de descuido que no se percibe como tal mientras ocurre. Ese que se disfraza de rutina. De así son las cosas. Hasta que alguien se va. Muchos espectadores, años después, dicen algo parecido. Ese capítulo me dejó raro. No dicen triste, no dicen fuerte, dicen raro. Y esa palabra lo explica todo, porque no es una emoción clara. Es una mezcla. Es la risa que no termina de salir. La nostalgia que llega antes de tiempo. La culpa que no sabes de dónde viene. El episodio no te empuja a llorar, te empuja a recordar situaciones parecidas, momentos donde alguien se fue apagando poco a poco, donde nadie hizo nada grave, pero tampoco hizo lo suficiente. Y eso conecta directamente con la vida real, porque la mayoría de las heridas importantes no vienen de un golpe seco, vienen de la repetición, del abandono suave, del luego vemos. Hay algo casi cruel en lo bien que funciona esto como comedia, porque te ríes, y al mismo tiempo te das cuenta de que esa risa está construida sobre algo frágil, sobre un niño que nunca tuvo red de seguridad. Y eso, cuando lo entiendes, ya no se puede desentender. Por eso este episodio no se recuerda por una frase concreta, ni por un gag específico. Se recuerda por una sensación. Por ese momento exacto en el que el espectador deja de mirar la pantalla y se queda pensando un segundo más de lo normal. Ese segundo es oro narrativo. Ahí es donde la historia se queda contigo. Y todavía hay una capa más profunda. Porque aunque el chavo se fue físicamente, algo de él se quedó flotando en la vecindad. En cada pausa incómoda, en cada silencio largo, en cada gesto que ya no tenía destinatario. Como si su ausencia hubiera dejado una pregunta abierta que nadie se atrevía a cerrar. Esa pregunta sigue ahí incluso hoy. Cada vez que alguien vuelve a ver ese capítulo, cada vez que alguien dice, era solo una comedia, cada vez que alguien intenta quitarle peso, la pregunta vuelve y no pide respuesta inmediata. Solo pide que no miremos hacia otro lado, porque llega un momento, casi sin que te des cuenta, en el que la historia deja de estar allá, en la pantalla, y empieza a moverse acá, dentro. Ya no estás pensando solo en el chavo, estás pensando en otras ausencias, en personas que estuvieron mucho tiempo y un día dejaron de estar. Personas de las que no recuerdas una despedida clara, solo recuerdas el después, y ese después siempre es confuso. Ahí es cuando el episodio termina de hacer su trabajo, porque no te ofrece una conclusión cómoda, no te dice quién tuvo la culpa, no te da una lección clara, te deja con una sensación abierta. Como esas conversaciones que nunca se tuvieron, como esos gestos que llegaron tarde, como esas veces en las que alguien necesitaba algo y nadie lo vio. El chavo, sin proponérselo, se convierte en un recordatorio de que hay personas que aprenden muy pronto a no estorbar, a no pedir demasiado, a conformarse con migajas de atención, y cuando desaparecen no hacen ruido. Eso es lo más peligroso. Porque el mundo suele reaccionar solo al ruido. La vecindad, ese microcosmos caótico, funcionaba porque alguien siempre absorbía el impacto, las tensiones, las frustraciones, las injusticias pequeñas. Y cuando ese alguien se va, todo queda más expuesto. Por eso los personajes se sienten perdidos. No porque no tengan carácter, sino porque nunca tuvieron que enfrentarse a ese vacío. El espectador adulto entiende esto de una forma casi dolorosa, porque sabe que en la vida real pasa igual. Sabes que hay personas que sostienen dinámicas enteras sin que nadie lo note, que cargan con más de lo que les toca, que sonríen para no incomodar, hasta que un día dejan de hacerlo, y entonces todo se tambalea. Ese episodio no envejeció mal, envejeció mejor.
Porque cuanto más sabes del mundo, más claro se vuelve. La risa sigue ahí, sí, pero ahora va acompañada de una pregunta silenciosa. ¿Qué habría pasado si alguien hubiera reaccionado antes? Y esa pregunta no busca una respuesta dentro de la serie. Busca una respuesta fuera, en cómo miramos a los demás, en cómo reaccionamos al silencio, en cómo interpretamos la ausencia. Porque no todas las despedidas vienen con aviso. Algunas llegan disfrazadas de normalidad. El chavo se fue, y nadie supo cómo reaccionar. No porque no les importara, sino porque nadie estaba preparado para entender lo que ese silencio significaba. Y tal vez por eso este momento sigue resonando. Porque no habla de un niño de ficción, habla de una experiencia demasiado real, la de irte sin hacer ruido, esperando, en el fondo, que alguien note que ya no estás. Hay una parte especialmente incómoda de todo esto que casi nunca se dice en voz alta. Y es que, en el fondo, nadie estaba preparado para cuidar del chavo. No porque no hubiera afecto, sino porque el afecto, cuando no se traduce en atención real, se queda corto. La vecindad sabía convivir con él, sabía reírse con él, incluso sabía defenderlo en momentos puntuales. Pero convivir no es lo mismo que hacerse cargo, y ese matiz es enorme. El chavo aprendió muy pronto a moverse en ese terreno ambiguo, donde no eres totalmente invisible, pero tampoco eres prioridad, donde recibes migajas de cariño, suficientes para aguantar, pero no para sentirte seguro. Por eso su forma de irse fue coherente con todo lo que había vivido. No necesito anunciarlo, no necesito explicarlo. Había pasado toda su vida adaptándose a los demás. Esta vez simplemente se adaptó a la ausencia. Lo más duro es que, visto desde fuera, muchos podrían decir que exageramos, que al final volvió, que todo siguió igual. Pero esa es la trampa, porque aunque el personaje regrese, la grieta ya está hecha. Y el espectador la recuerda. Recuerda ese instante en el que la risa se quedó a medio camino. Ese momento en el que algo cotidiano se volvió demasiado serio sin dejar de ser sencillo. Hay historias que te impactan por lo que cuentan, y hay otras que lo hacen por lo que te hacen sentir sin saber por qué. Esta pertenece al segundo grupo, por eso vuelve una y otra vez a la conversación, por eso genera análisis, recuerdos, interpretaciones, porque no se agota. En muchos hogares, ese episodio se vio en silencio, sin risas fuertes, sin comentarios inmediatos, como si todos frente a la pantalla necesitaran un segundo más para procesarlo. Y eso, para una comedia, es casi un acto de rebeldía. La serie no rompió su esencia, no cambió de género, no se traicionó a sí misma. Simplemente permitió que una verdad se colara por una rendija muy pequeña. Y cuando una verdad entra así, es mucho más difícil sacarla. Ese día, la vecindad no supo cómo reaccionar, y el espectador tampoco. Porque reaccionar habría implicado hacerse una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces normalizamos la ausencia emocional hasta que se vuelve física? ¿Cuántas veces creemos que alguien aguanta solo porque nunca se queja? El chavo nunca se quejaba de verdad, bromeaba, se equivocaba, seguía jugando, y eso lo hacía peligroso. Porque el mundo suele responder al grito, no al silencio. Por eso este momento no envejece, no se desgasta, no pierde fuerza. Cada vez que alguien lo vuelve a ver, lo interpreta desde un lugar distinto. Desde la infancia, desde la adultez, desde la culpa, desde la nostalgia. Y en todos esos lugares, encaja. Porque llega un punto en el que la historia ya no necesita más escenas, ya no necesita más gestos. Ya no necesita más contexto. En ese punto, el episodio empieza a hacer algo muy sutil. Te devuelve la mirada. Ya no estás observando a la vecindad. La vecindad ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora eres tú el que está siendo observado. Y la pregunta no es qué pasó con el chavo. La pregunta es otra. ¿Qué haces tú? Cuando alguien se va apagando delante de ti, ese es el verdadero centro de todo esto. No el barril, no el silencio, no la marcha, sino la reacción tardía, porque casi nadie es cruel a propósito. La mayoría simplemente no ve, o ve, pero piensa que habrá tiempo, y el episodio te deja con esa sensación incómoda, la de haber llegado tarde a algo importante. El chavo, en ese momento, representa a todas esas personas que aprenden a no incomodar, a sonreír cuando duele,
a bromear cuando falta algo, a irse sin despedirse porque no quieren ser una carga más. Y eso no es ficción exagerada. Eso pasa. Pasa en familias, pasa en escuelas, pasa en trabajos, pasa en amistades. Solo que casi nunca lo vemos hasta que ya ocurrió. Por eso este episodio no se recuerda con una carcajada. Se recuerda con una pausa, con ese segundo extra antes de cambiar de canal, con esa respiración más lenta, con esa frase que no se dice. Y ahí está su poder. La serie pudo haber arreglado todo rápido. Pudo haber devuelto al chavo sin consecuencias emocionales. Pudo haber pasado página, pero no lo hizo del todo. Dejó una marca pequeña, silenciosa, pero profunda. Y esa marca crece con el tiempo, porque cuanto más entiendes la vida, más claro ves lo que estaba pasando ahí. Ya no lo miras como un niño riéndose, lo miras como un adulto entendiendo. Y ese cambio es irreversible. Tal vez por eso, cuando alguien dice es solo una comedia, algo dentro de ti se resiste, porque sabes que ahí hubo algo más, algo que no gritó, algo que no pidió atención, algo que se quedó esperando y decidió irse. Ese día el chavo se fue y nadie supo cómo reaccionar, no porque fueran malos, no porque no les importara, sino porque entender el silencio siempre llega después del ruido. Y ahora, cada vez que alguien vuelve a ver ese capítulo, esa historia ya no se queda en la pantalla. Camina un poco más, se sienta al lado y te acompaña, como esas ausencias que nunca se van del todo, porque hay algo que ocurre después cuando la historia ya se asentó dentro de ti y no sabes muy bien en qué momento pasó. Empiezas a darte cuenta de que este episodio no trata de una ida, trata de todo lo que vino antes, de los pequeños gestos, de las veces que nadie preguntó, de las situaciones que se normalizaron porque siempre acababan igual. El chavo no apareció un día sintiéndose solo. La soledad no funciona así. Se construye despacio, con rutinas, con silencios, con la idea de que así es la vida. Y ahí es donde el episodio se vuelve todavía más incómodo, porque te obliga a mirar hacia atrás, a reinterpretar escenas que antes parecían inofensivas. El barril ya no es solo un lugar gracioso, es una solución improvisada que se volvió permanente. Un por ahora que duró demasiado, y nadie se preguntó cuánto tiempo puede vivir alguien así sin que eso deje marca. La vecindad funcionaba porque cada uno cumplía su papel, y el chavo cumplía el suyo mejor que nadie. Hacía reír, aliviaba tensiones, servía de válvula de escape. Pero nadie pensó qué pasaba cuando se apagaba la cámara, cuando no había chiste, cuando no había público. Ahí es donde el episodio se vuelve brutal sin levantar la voz. El espectador empieza a entender que el problema no fue la marcha, el problema fue la acumulación. Demasiados días sin ser prioridad, demasiados momentos resueltos con una risa, demasiadas veces en las que se asumió que él puede con esto. Y sí, podía, hasta que dejó de poder. Hay algo profundamente adulto en la forma en que este episodio confía en quien lo ve. No te explica, no te guía de la mano, no te dice qué sentir. Te deja solo con la escena y con lo que eso despierta en ti. Y eso, en televisión, es rarísimo. Por eso muchas personas no recuerdan detalles concretos del capítulo. Recuerdan el clima, la sensación, ese peso suave que no sabían de dónde venía. Porque el cerebro puede olvidar diálogos, pero el cuerpo recuerda emociones. Y cuanto más pasa el tiempo, más claro se vuelve el mensaje. No hace falta un conflicto enorme para que alguien se vaya. A veces basta con sentirse fuera de lugar durante demasiado tiempo. Y lo peor es que desde fuera, eso casi nunca se nota. La vecindad no era un lugar cruel, era un lugar distraído. Y esa diferencia es clave, porque la distracción es más común que la maldad, y también más peligrosa. Este episodio no acusa a nadie directamente, no señala, no castiga, solo muestra las consecuencias. Y deja que cada espectador decida qué hacer con eso. Por eso, cada vez que se vuelve a hablar de este momento, no se habla solo del chavo. Se habla de la infancia, del abandono silencioso, de las personas que se acostumbran a no pedir nada, y de cómo, muchas veces, cuando finalmente se van, ya es demasiado tarde para reaccionar.
Porque hay una contradicción que este episodio deja flotando y que casi nadie se atreve a nombrar. Seguimos riéndonos, incluso sabiendo todo esto, y eso no nos hace insensibles, nos hace humanos. La risa, muchas veces, es la forma más rápida de apartar la mirada, de seguir adelante, de no quedarnos demasiado tiempo en un lugar que duele. La serie lo sabe, el espectador también. Por eso el humor no desaparece del todo. Convive con algo más, con una capa de incomodidad suave, de esas que no arruinan la experiencia, pero la transforman. Ahí está una de las razones por las que este momento funciona tan bien. No te obliga a elegir entre reír o sentir. Te deja hacer ambas cosas. Te deja reír. Y luego pensar por qué esa risa ya no suena igual. El chavo vuelve, sí, la dinámica se recompone, la vecindad sigue, pero el espectador ya no es el mismo. Porque ahora sabe que debajo de cada chiste hay una historia que podría haberse torcido, y esa posibilidad ya no se puede borrar. Hay algo casi poético en eso. La serie no rompe el pacto con su público, no traiciona su tono, no se vuelve solemne. Simplemente añade una sombra pequeña, pero suficiente para darle profundidad a todo lo demás. Esa sombra hace que cada repetición del episodio sea distinta. La primera vez, no sabes qué pasa. La segunda, lo intuyes. La tercera, lo entiendes. Y a partir de ahí, ya no puedes dejar de verlo. Por eso este episodio se comenta tanto entre adultos, no porque sea el más divertido, sino porque es el que más conversa contigo, el que no se impone, el que no grita, el que se sienta a tu lado y espera. Y en ese silencio compartido, el espectador empieza a hacerse preguntas que van más allá de la serie. Sobre a quién no escuchó, sobre a quién dio por sentado, sobre cuántas veces confundió aguante con fortaleza. Porque hay personas que no se rompen haciendo ruido, se rompen en silencio. El chavo nunca pidió explicaciones, nunca reclamó un lugar. Simplemente ocupó el que pudo, hasta que dejó de ocuparlo. Y eso, cuando lo piensas bien, es una de las cosas más tristes que puede contar una comedia. Este episodio no te pide lágrimas, te pide atención. Te pide que, la próxima vez que notes un silencio raro, no lo ignores tan rápido. Que la próxima vez que alguien se haga pequeño para encajar, te preguntes por qué. Por eso esta historia no termina cuando acaba el capítulo. Termina cuando alguien, en la vida real, decide reaccionar un poco antes. Porque cuando miras todo con un poco de distancia, te das cuenta de que el chavo no es solo un personaje querido, es una señal, una de esas que no parpadean ni hacen ruido, una de esas que están ahí todo el tiempo, hasta que un día ya no están. Y entonces te preguntas por qué no las viste antes. El chavo nunca pidió un lugar especial, nunca exigió atención constante, nunca reclamó justicia, se conformó con estar. Y eso, paradójicamente, fue lo que lo hizo más vulnerable, porque el mundo suele cuidar a quien grita, pero no sabe muy bien qué hacer con quien aguanta. Ese episodio deja algo muy claro, aunque no lo subraye. El verdadero abandono no siempre es físico. A veces estás rodeado de gente y aún así te sientes solo. A veces tienes un sitio donde dormir, pero no un lugar al que pertenecer. Y eso, para un niño, pesa más que cualquier otra cosa. Por eso la reacción de la vecindad es tan torpe. No porque no haya cariño, sino porque nunca aprendieron a leer ese tipo de señales. Estaban acostumbrados al ruido, no al silencio. Y cuando el silencio llegó, los desarmó. El espectador, sin darse cuenta, aprende algo incómodo viendo este episodio, que reaccionar tarde también es una forma de fallar. No por mala intención, sino por falta de atención. Y eso duele, porque es fácil verse reflejado ahí. El chavo se convierte entonces en algo más grande que la serie, en un recordatorio constante, de esas personas que siempre están disponibles, que nunca piden demasiado, que hacen fácil la convivencia, hasta que un día dejan de hacerlo, y nadie sabe muy bien cómo llenar ese hueco. Por eso este momento sigue vivo tantos años después, no porque sea espectacular, sino porque es honesto, porque no promete finales perfectos, porque no ofrece soluciones rápidas, solo muestra una consecuencia, y confía en que el espectador sabrá qué hacer con ella. Cada vez que alguien vuelve a ver ese capítulo, algo cambia según el momento de su vida. De niño, confunde. De joven, incomoda. De adulto, duele.
Y ese recorrido emocional es lo que convierte a una escena simple en algo inolvidable. El chavo se fue, y nadie supo cómo reaccionar. Pero lo verdaderamente importante es lo que pasó después. La huella que dejó, la pregunta que sembró, el silencio que todavía hoy nos obliga a mirar un poco más de cerca. Porque hay algo que casi siempre se pasa por alto cuando se habla de este momento. Nadie esperaba que el chavo tomara una decisión. En la lógica de la vecindad, él era el que reaccionaba, el que se adaptaba, el que aguantaba, no el que elegía. Y cuando alguien que siempre ha sido visto como el que se queda decide irse, rompe un equilibrio que parecía inamovible. Eso descoloca más que cualquier pelea. Por eso las miradas se cruzan sin saber qué decir. Por eso nadie da un paso claro al frente. Por eso todo parece suspendido unos segundos más de la cuenta. No estaban preparados para que ese niño tuviera agencia, para que dijera algo sin palabras, porque irse también es una forma de hablar. Ese gesto silencioso obliga a los demás a enfrentarse a algo incómodo. Ya no pueden seguir viéndolo solo como el pobre chavo. Ahora tienen que aceptar que era alguien con límites, con cansancio, con una percepción clara de su lugar o de la falta de él, y eso cambia la mirada. El episodio, sin decirlo, plantea una idea muy potente. Los niños también toman decisiones emocionales profundas, solo que los adultos rara vez las reconocen. Preferimos pensar que exageran, que se les pasará, que mañana todo será igual, hasta que no lo es. El chavo no dejó una nota, no explicó motivos, no buscó comprensión, y eso hace que su marcha sea todavía más difícil de digerir, porque obliga a los demás y al espectador a rellenar los huecos, a preguntarse qué no se vio, qué se normalizó, qué se dejó pasar. Hay una escena invisible que este episodio sugiere aunque nunca se muestre, el momento previo, ese instante en el que el chavo solo decide que es mejor no estar. No sabemos cómo fue, no sabemos qué pensó exactamente, pero todos intuimos algo, y esa intuición es suficiente para que duela. Por eso esta historia no necesita grandes discursos, no los aguantaría, funciona precisamente porque es contenida. Porque confía en que el espectador complete el sentido. Y cuando una historia te obliga a completar el sentido, ya no eres un observador pasivo, eres parte. A partir de ahí, cada gesto de la vecindad se mira con otros ojos. Ya no buscas el chiste, buscas la reacción, buscas señales de aprendizaje, buscas cambios pequeños. Porque en la vida real, las transformaciones importantes rara vez son espectaculares, suelen ser sutiles, casi invisibles. Este episodio no ofrece redención total, no promete que todo se entendió, no asegura que no volverá a pasar. Y eso, lejos de ser un defecto, es lo que lo hace honesto. Porque la vida no cierra tramas tan bien. El chavo se fue, y ese hecho quedó flotando en el aire de la serie, como una advertencia tranquila, como un recordatorio persistente, de esos que no gritan, pero tampoco se van. Y quizá ahí está una de las razones más difíciles de aceptar. Seguimos queriéndolos porque fallan, porque no son villanos, porque no actúan con maldad consciente, porque se equivocan como lo hace la gente real. La vecindad no es un lugar cruel, es un lugar torpe, desordenado, lleno de personas que hacen lo que pueden, con lo poco que saben, y eso la vuelve peligrosa sin querer. Don Ramón no supo ser lo que el chavo necesitaba, pero tampoco sabía cómo hacerlo. Arrastraba sus propios miedos, sus propias carencias. Kiko vivía en su burbuja, incapaz de ver más allá de sí mismo durante mucho tiempo. Doña Florinda confundía protección con control, y la Chilindrina entendía más de lo que podía manejar. Ninguno era malo, y justo por eso, el daño fue posible. Esta historia no va de monstruos. Va de límites, de personas que no supieron hasta dónde llegaba su responsabilidad, de adultos que no se dieron cuenta de que estaban educando a un niño a base de resistencia emocional. Y cuando alguien aprende a resistir demasiado bien, el mundo asume que siempre podrá hacerlo, hasta que un día no. Por eso este episodio no busca castigar a nadie, busca algo más incómodo: comprensión. Comprensión de cómo se construyen estas situaciones, de cómo se llega a ese punto sin darse cuenta, de cómo el mañana lo arreglamos se convierte en un ya no está. El chavo, al irse, no rompe la vecindad,
La desnuda, quita la música, quita el ruido, quita el chiste. Y deja a las personas frente a lo que son cuando no hay nadie absorbiendo los golpes. Tal vez por eso este episodio se siente tan distinto incluso hoy, porque ya no vivimos en un mundo tan ingenuo. Hoy entendemos palabras que antes no teníamos. Hoy hablamos de abandono emocional, de invisibilidad, de niños que aprenden a no pedir. Y de pronto, todo encaja. Lo que antes era solo el chavo siendo el chavo, ahora se lee como un retrato mucho más profundo. Uno que no juzga, pero tampoco oculta. Uno que se queda contigo aunque intentes olvidarlo. Por eso, cuando alguien vuelve a ver ese capítulo años después, no lo hace con la misma ligereza. Algo se aprieta un poco por dentro, algo se reconoce, y ahí está el verdadero legado de ese momento. No la escena, no el guión, no la anécdota, sino la capacidad de seguir diciendo cosas nuevas cada vez que la miras desde un lugar distinto de tu vida. El chavo se fue, y nadie supo cómo reaccionar. Pero gracias a eso, muchos aprendieron a mirar el silencio con otros ojos, a no ignorarlo tan rápido, a no asumir que todo está bien solo porque nadie se queja. Y quizá, solo quizá, esa fue la enseñanza más grande que dejó una comedia que parecía simple.